Continuando con las fases de aprendizaje, damos inicio a la fase intermedia. Aquí ampliaremos más el tema de la historia y cuáles fueron algunos de los acontecimientos del pasado en Guatemala. La historia es la ciencia que tiene objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad, y como método el propio de las ciencias sociales y humanas, así como el de las ciencias naturales en un marco de interdisciplinaridad. Se trata de la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Se denomina también historia al período que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad, aunque es un convencionalismo ampliamente superado, y se considera a la prehistoria también como parte intrínseca de la historia. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el período histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Muy bien. Ahora vamos a mencionar algunos acontecimientos del pasado en Guatemala. Uno de ellos es la conquista de Guatemala por el Imperio Español. La historia de Guatemala inició con la llegada de los españoles a la región, concretamente de Pedro de Alvarado, en 1524. La Capitanía General de Guatemala fue adscrita al Virreinato de la Nueva España. La conquista de Guatemala se produjo entre 1525 y 1530. Tras un sangriento periodo de batallas y enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los propios nativos. Este proceso histórico formó parte del periodo de la conquista y colonización española del continente americano. El descubrimiento y conquista española de Guatemala se atribuye al capitán Pedro de Alvarado. Su extensión fue autorizada por el conquistador de México, Hernán Cortés, y llegó al territorio guatemalteco a principios de 1524. Sin embargo, otras expediciones realizadas unos años antes ya habían explorado las costas de estos territorios. La independencia del Imperio Español. El 15 de septiembre de 1821, Gabino Gainza, en aquel entonces la cabeza de la Capitanía General de Guatemala, declaró la independencia al Imperio Español. Desde entonces los guatemaltecos han crecido con la idea de que aquel acontecimiento fue un grito de libertad. Sin embargo, historiadores coinciden en que la separación política de España se debió a intereses económicos de una élite urbana que ignoró al resto de la población. La anexión a México. Desde noviembre, el comandante Agustín Iturbide invitó a Guatemala a anexarse con México, pese al desacuerdo en las facciones que estaban a favor de la anexión y quienes no. El 5 de enero de 1822 se firmó el acta que nos anexó al Imperio Mexicano. La República Federal de Centroamérica. La República Federal de Centroamérica surge de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1824, esta federación se guiaba por la Constitución Política de la República de Centroamérica y tenía por capital la ciudad de Guatemala hasta 1834. Dicha federación estaba conformada por Guatemala,
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1838, un sexto estado, Los Altos, con capital en Quetzaltenango. Muy bien. Ahora tenemos otro acontecimiento del pasado de Guatemala, que fue la Reforma Liberal de 1871. El general Justo Rufino Barrios, junto con Miguel García Granados, impulsaron la llamada Reforma Liberal de 1871. Se introdujeron cambios en el ámbito económico, en particular la separación entre la Iglesia y el Estado. Durante esta época, el café se posicionó como un cultivo importante en Guatemala y se empleó una amplia expropiación de tierras, presencia de la United Fruit Company. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, entre 1989 y 1920, la compañía United Fruit Company se convirtió en una de las principales fuerzas económicas del país. Por medio de grandes concesiones que realizó el gobierno de Estrada Cabrera, esta fue una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1899, que producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente banano, tanto a nivel nacional como internacional. La revolución del 20 de octubre de 1944. Ante el descontento general por el gobierno totalitario de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de octubre de 1944. Su sucesor, Federico Ponce Báites, fue derrocado por medio de un movimiento cívico-militar el 20 de octubre de 1944. Se formó una junta de gobierno que promulgó la nueva Constitución de la República de Guatemala de 1945. Esta revolución fue efectuada por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó el gobierno de facto del presidente Federico Ponce Báites, dio lugar a las primeras elecciones libres en este país e inauguró un periodo de 10 años de democratización del Estado a beneficio de la clase trabajadora. El conflicto armado interno. La Guerra Civil de Guatemala, también llamado conflicto armado interno en Guatemala, tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico liberal entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética. La guerra causó un gran impacto en este país en términos económicos y políticos y agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Fuentes. En este se enfrentó el ejército de Guatemala con la guerrilla. Esta guerra duró 36 años y murieron alrededor de 250,000 personas. El enfrentamiento terminó con la firma de los acuerdos de paz. Muy bien, para concluir con nuestra fase intermedia, vamos a realizar una nube de palabras sobre la historia y los acontecimientos del pasado en Guatemala.
Vamos a empezar con historia. Guerra. República Federal. Muy bien. Estas son algunas de las palabras que podemos colocar en esta nube de historia y acontecimientos del pasado. Esta fue la fase intermedia. Muchas gracias por su atención.